Aunque todavía no ha llegado todo el mundo, pero Madrid a partir de un cierto momento de la tarde hay que empezar porque si no nos cambia la perspectiva de todo. Buenas tardes de nuevo y gracias primero a que Madre Carlos Sotelo, como siempre, por ampararnos aquí, por recibirnos en esta sala tan especial, con un nombre único. Hablaba en alguna ocasión de la Chief Justice Baron Ginsburg, que representa mucho en la historia del derecho en Estados Unidos. Y hoy tenemos mucha suerte porque, sinceramente, para la Fundación Hispano-Judía esto es un regalito, el poder tener tres ponentes de lujo y que son además amigos personales de la Fundación y míos. En primer lugar, quiero presentar a mi amigo Sam Bengio, con el que tuve la suerte de poder trabajar 3 años mano a mano en la transformación de la Comunidad Judía de Madrid. Lo pasamos francamente bien, hicimos cosas importantes. Y yo lo llamo parte de un ciclo de 9, porque después de 3 con Sam, yo hice 6. Y la verdad que creo que todavía faltan cosas que hacer en la comunidad judía y ojalá puedas seguir dedicándole tiempo, Sam, como haces en tantas otras cosas bien, ¿no? Al lado tuyo tenemos a David Jiménez Blanco, que además de ser pieza fundamental de este libro, es el Quijote de esta pieza. Le dije a Sam que en este caso le tocó ser Sancho, en el mejor sentido de la palabra, y para ser Quijote en España hay que hacer cosas distintas, ¿no? Hay que clamar al cielo y explorar. Y tu tesis, vuestra tesis, conjuga maravillosamente con lo que quiere hacer la Fundación Hispano-Judía con su futuro museo. Nosotros creemos que 1492 y los pogromos que empezaron un siglo antes en Sevilla representan un antes y un después de la historia de la península ibérica y además fomentan un cambio de ADN en nuestro país, que todavía sigue estando aquí, y es el mayor proceso de judización que existe en la península, pues a través de las conversiones masivas. Y nosotros tenemos como tesis fundamental que no existen hoy en día españoles y también hispanos que puedan decir que no tienen nada de ADN judío. Y eso es algo interesante de lo que vamos a hablar. Y luego, para terminar la presentación, quiero mencionar a una persona maravillosa, que es Darío. Darío, además de haber sido director de la Real Academia Española de la Lengua, que es un cargo importantísimo en nuestro país, es un gran amigo de Israel, del pueblo judío, y hemos hecho cosas especiales. Y hace 6-7 años tuvimos la suerte desde la Fundación y la RAE en poder hacer que el ladino, el judío español, se adhiriese a la gran familia de Asale y fuese la 26ª, cuarta versión del español que pudiera ser partícipe de lo que es la gran familia hispana, ¿no? Y gracias a eso se creó la Academia Nacional del Ladino en Israel, con un elemento diaspórico potente, y yo quiero agradecerte públicamente por lo que hiciste, porque realmente llegaste a reavivar no solo memoria, pero una historia increíble de nuestro pueblo y un volver a empezar. Por lo tanto, bienvenidos a los tres, gracias a todos por estar aquí, y que el debate empiece porque yo creo que va a ser necesario. Gracias. Si se nos oye bien o no, sin micrófono conviene. Mejor con micrófono ahora. ¿Hola? No. Hola. Muchas gracias. Después de la presentación que ha hecho David, simplemente quiero dar un dato, y es que hace 2 semanas hemos tenido en la Real Academia Española un pleno extraordinario con la presencia de las autoridades directivas de la Academia Nacional del Ladino Judeo Español de Israel, que fue algo que emprendimos conjuntamente en el año 2018 y que finalmente cuajó en la aprobación de esa academia, que es una academia correspondiente de la Academia Española, y su incorporación a la Asociación de Academias de la Lengua Española. En mi época de director yo pensaba que, aunque existían 22 academias, entre ellas la de Filipinas, la Academia de
español en Estados Unidos también. Faltaba la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene el español como lengua oficial, y para mí también era fundamental que se incorporara el judeo español en la Lima a través de una academia con todas sus peculiaridades, y eso al final lo conseguimos, y hace, como les digo, 2 semanas ese acto del plenario de la Real Academia Española con la Academia del Judeo Español fue especialmente emotivo y reconfortante para todos. Yo estoy muy agradecido porque se me haya convocado a esta presentación de un libro excepcional, así lo considero, y por lo tanto es una regalía para mí que se me dé la voz en este coloquio de presentación, aunque yo no soy un experto en historia ni tampoco tengo un conocimiento quizás suficiente como para dirigirme a todos ustedes sobre la materia de esta obra de David Jiménez Blanco. Pero el libro es sinceramente excepcional porque en cierto modo ofrece en un solo cuerpo de libro varios libros a la vez. Este es un libro que consiste fundamentalmente, quizás se pueda pensar así, en una biografía de un personaje verdaderamente extraordinario que lo fue, y que ofrece esa doble dimensión. Es Salomón Leví, el rabino que fue en Burgos y que acabaría siendo, después de su conversión, obispo de Burgos, ya con el nombre de Pablo de Santa María. Nombres todos muy significativos. Pablo de Tarso fue también un converso, se cayó del caballo, y eso tuvo las consecuencias que todos sabemos, incluso se plasmó la primera autobiografía de la civilización nuestra, que fueron sus confesiones. Pero además de esta biografía, de este personaje fundamental, este es un libro de historia, porque resume todas las aportaciones fundamentales sobre lo que ha sido la trayectoria terrible del rechazo del mundo y de la religión judía en España, plasmado en acontecimientos cronológicamente muy fijados, como son los pogromos que empezaron en Sevilla, que continuaron por Valencia y por otras partes de España en el año 1391, y luego, claro, está el momento ya de la expulsión en 1492. Entre medias hay otros acontecimientos que históricamente este libro recoge con gran precisión y, creo yo, con gran objetividad, como pudieron ser las leyes de Valladolid, que fueron la primera actuación para limitar y coartar extraordinariamente la presencia pública dentro de la sociedad española de la comunidad judía, y luego, por supuesto, la creación del Tribunal de la Inquisición, que antecede a la expulsión de 1492, que tiene que ver, por supuesto, con un espectro de posiciones que este libro refleja y describe con gran exactitud. Por un lado están, por supuesto, los judíos de fe y de práctica, los que se convierten por la presión que significa todo el antisemitismo ya de la época. Dentro de ellos hay unos conversos que este libro puntualiza que son auténticos en esa transición de una religión a otra, pero luego de ahí también viene ese fenómeno muy vinculado también a la acción de la Inquisición de los llamados criptojudíos, los judíos que socapa de una conversión, sin embargo siguen fiel a su primera religión. Y luego está, por supuesto, la referencia a los judíos expulsos, que se marchan de Sefarad y que mantienen en ese fenómeno verdaderamente prodigioso, mantienen una vinculación no solo afectiva, sino también cultural y lingüística con Sefarad, que se vieron obligados a abandonar.
Pero además de esto, este libro, biografía, este es un libro de historia, este es un libro que se organiza en una estructura de libro de viajes, casi podríamos decir una road movie, porque el autor se convierte en protagonista de un periplo en el que le acompaña un amigo que está también presente aquí, que dirá lo que, por supuesto, todos esperamos que diga, Samuel Beckett. En este sentido, y David hizo referencia a Don Quijote, al leer el libro yo recordaba una obra de Brujan Green, el señor Don Quijote, que es también recorrido por España del protagonista, identificado como el escritor, y un español, un sacerdote español que se hizo gran amigo suyo. Efectivamente, lo que David promueve es que Sam le acompañe a aquellos lugares que han sido significativos en la biografía de Pablo de Santa María y también en general de todo este complejo fenómeno al que yo me estoy refiriendo. Y así, a lo largo de los años, si no me equivoco, juntos viajan por distintas localidades españolas, pero también, por supuesto, se acercan a París, un lugar fundamental para la trayectoria del propio protagonista de la biografía, que fue un destacado teólogo universitario formado allí. Pero está también, por supuesto, Sevilla, está Valencia, está Burgos, está Tortosa, y todas las ciudades y todos los enclaves significativos a este respecto. Por lo tanto, es también un libro de viajes. Y luego, finalmente, yo he leído en él también un libro que encierra un mensaje de convivencia, de comprensión, de entendimiento, que tiene mucho que ver, por supuesto, con una actitud fundamentada en una religión que comparte la referencia a un Dios único y que resulta un mensaje extraordinariamente oportuno y vigente incluso hoy en día. Todo ello está perfectamente armonizado en una obra escrita por alguien que tiene una dedicación profesional conocida, distinta al mundo de la historia o de la filosofía, pero que aquí no solo demuestra una honradísima aproximación a todas las fuentes que le permiten documentarse, a lo que añade además la documentación directa in situ de esos viajes que realiza en Sam, todo ello además acompañado de una dialéctica interna que mantiene con su amigo y compañero de viaje, y también tengo que decirlo, ya que yo en definitiva soy un filólogo y modesto profesor universitario, todo ello con una estructura narrativa muy fluida que hace extraordinariamente grata al lector la tarea de trascarse en estas 400 y pico páginas, y también con un manejo de la estructura de la composición narrativa, en lo que ayuda muy mucho, claro está, ese esquema que subyace del viaje, ese road movie que podríamos decir metafóricamente que este libro también por lo tanto, esta obra yo creo que tiene muchos ganchos para atraer a sus posibles lectores, que yo espero que sean todos los que sin duda merece, y creo que ya hay indicios de que esto está siendo así. Hablamos mucho de memoria histórica, y la memoria histórica debe fundamentarse, creo yo, en una reconstrucción verídica, real, objetiva, equilibrada de lo que fue, para que no se repitan los errores del pasado y para que extraigamos lecciones de lo que ya sucedió. Siempre además con una actitud que en este libro se manifiesta por pluma de su autor, y es que el maniqueísmo
la consideración retrospectiva de la historia pues no conduce a ninguna parte. La historia es la mezcla de aciertos y de errores, y también es lo que algunos filósofos han dicho, todo acto de civilización puede incluso encerrar un acto al mismo tiempo de barbarie. Podemos ser todos consecuencia de la acción de los victimarios, pero también de las víctimas. Y esa actitud es tan importante mantenerla viva como que obras como la que hoy presentamos resultan absolutamente imprescindibles a este respecto, en relación con un asunto, y David lo ha dicho y yo lo comparto, que es absolutamente central en la concepción histórica y esencial de lo que nuestro país pueda ser. Nuestro país y su proyección, por supuesto, a través de la lengua en otras latitudes, ¿no? El libro hace referencia a autores muy destacados que no podrían faltar en sus páginas, pero, en fin, en última instancia acabamos remitiéndonos a la teoría de Américo Castro sobre la realidad histórica de España, si bien es cierto que Claudio Sánchez Albornoz contrarrestó con su tesis de España un enigma histórico. Yo creo que al enigma histórico de España le responde la confirmación de una realidad que este libro, sin duda alguna, nos ayuda a comprender mejor. Muchísimas gracias, Darío. La verdad es que deberíamos dejarlo aquí porque me ha parecido maravilloso oír a Darío, un director de la Real Academia Española tan cualificadísimo en todo lo relacionado con la lengua, hablar también del libro. Me hace muchísima ilusión. Pero bueno, lo que queríamos hacer, Sam y yo, era conversar un poco contigo también y hablar un poco de por qué este libro existe. La verdad es que este libro, digamos que sé todo de él después de escribirlo. Al empezar a escribirlo no es necesariamente el caso que sepas todo lo que quieres poner, ¿no? Fue el producto de una investigación que empezó como a ver a dónde llegamos. Y la verdad es que bueno, pues fue muy agradable hacerlo con Sam y con Bea, que está aquí, y con mi mujer, que no está aquí, porque nuestras mujeres formaron parte de casi todos los viajes, aunque con muy buen juicio dijeron que no querían aparecer mencionadas en el libro en ningún caso. Pero lo cierto es que aprendimos mucho sobre el tema, y una cosa que yo sí quiero decir es que al acabarlo, y no sabes si lo van a publicar o no, pero también yo tenía una cierta trepidación respecto a cómo iba a ser el libro recibido, entre otras cosas por mis amigos judíos, pero también por los que no lo son, porque yo creo, sobre todo cuando reflexiono más sobre ello, que contiene mensajes distintos y un poco incómodos para las dos comunidades. Es decir, hacer ver a españoles que nunca han pensado que tengan nada de judíos, que en realidad en España, y no lo digo yo, lo dice el estudio de ADN de la Universidad Complutense, hay muchísima sangre judía o sangre en común con los sefardíes que vivieron en España, y por tanto pues que igual no somos tan lejanos de los judíos actuales. Y por otra parte a mis amigos judíos, como digo, la idea de que no se fueron todos y que no todos los que se quedaron eran unos héroes que seguían practicando el judaísmo en casa, sino que mucha gente sencillamente se adapta, pues porque la historia, como decimos, no es nunca totalmente limpia ni de buenos y de malos. La gente en una situación de gran presión, pues al menos en una gran parte, pues hace lo que puede por sobrevivir, y si deciden que ya no se puede ser más judío, pues se quedan, no solo transmiten a sus hijos y se, digamos, fusionan con el entorno. Y eso entonces son dos mensajes, digamos, complementarios y igualmente incómodos, yo creo. Pero sí que tengo que agradecer a toda la comunidad judía, desde luego, algunos se lo deben estar callando, pero todo el mundo me habla bien del libro. El que no le ha gustado no me ha dicho nada, cosa que también agradezco. Pero yo creo que es un mensaje importante, y citando un poco, siguiendo con lo que decía Darío, yo creo que la historia de España es mucho, a mí me parece, mucho más rica contada así
que no contara como una sucesión de guerras civiles, que es lo que parece que queremos contarnos. Lo que digo en algún capítulo que dedico a Francia es que todos los países tienen una historia llena de guerras civiles. México, que tenemos aquí un amigo, tiene 1000. Francia tiene más que nadie, pero todo el mundo nos vende la historia y los españoles nos creemos mucho la historia de nuestro cainismo intrínseco, que somos un país imposible. Pues igual que todos los países, Alemania, Italia, Francia, tal, todo el mundo ha tenido 1000 guerras civiles. La humanidad se mata periódicamente por cuestiones más o menos importantes, pero todos descendemos de los opresores y de los oprimidos, y de los ganadores y de los vencedores, de los vencedores y de los derrotados en las guerras. Por supuesto que los que se fueron fuera siguieron hablando español, pero los que se quedaron fueron muchísimos y dieron lugar a buena parte de los mayores protagonistas de nuestro siglo de oro y por supuesto de nuestra Iglesia Católica. O sea que todo está mucho más mezclado. Yo creo que no tenemos que vernos como alguien separado al nacer o separado en el momento en que la Iglesia se separó del judaísmo en torno al siglo I, siglo II, sino que en realidad todos seguimos siendo bastante más parientes de lo que creemos. Y eso es un tema del que hablo mucho con mi buen amigo Sam, en el que le digo en algún momento que Sam, cuando va paseando por la calle en España, no ve solo descendientes de inquisidores, ve también a descendientes de conversos que se quedaron aquí, hicieron lo que pudieron los primeros 100 o 200 años y luego pues dejaron de pensar en ello, pues porque también había una prima, digamos así, por no hablar de ello. O sea, había premio por olvidarlo, ¿eh? Y por tanto, me parece importante, y lo último que quería decir, ¿por qué he escrito sobre los conversos? Digo, pues porque nadie habla bien de los conversos. Son una comunidad, digamos que despreciada por los judíos a los que ha abandonado y despreciada por los cristianos, por cristianos nuevos, que era el término, y cosas peores que se les decía, ¿no? Y son un grupo que queda en medio, que tampoco está orgulloso de serlo, porque trata de ocultar su origen, como digo, y que me parece que es una historia no necesariamente bonita, pero una historia interesante y desde luego complementaria de las otras dos. No sé, Sam, si tienes alguna reacción a todo ello. Bueno, estoy con muchas reacciones. Primero, estamos en un auditorio que se llama Ruth Bader Ginsburg y me parece que, bueno, si conocéis a la persona, era miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, me parece simbólicamente muy importante. Segundo, yo debo agradecer, primero Darío, muchas gracias por tu presentación extraordinaria y por otra parte David lo merece. Quiero decir que cuando David me propone esta aventura, pues la primera reacción que tengo es que no se lo digo, pero es lo que pensé. Como los que no han gustado el libro. Claro. Entonces hubo un proceso de primero aceptar una realidad, iniciar el proceso de entender qué es lo que pasó, ir debatiendo con David múltiples desarrollos de esa realidad que descubríamos a medida que viajábamos, y a medida que me pasaba decenas de libros y de referencias que leer, que evidentemente no pude leer todos. Leía los que me parecían más interesantes desde el punto de vista de mis los huecos que tenía en la historia que me imaginé un día que ocurrió, pero David se leyó más de 100 libros. Es decir, que es un libro que está muy documentado y es un especialista del tema. Lo que yo saco de aquí, de este libro, es que da cuerpo a una contracción histórica que hacemos los sefardíes de 100 años de historia, desde los pogroms de 1391 hasta la expulsión de 1492. Es decir, esos 100 años son clave, es el principio de la destrucción de una comunidad que tenía 1500 años de historia, y por lo tanto en mi casa, en casa de mis padres, se hablaba de España, evidentemente, vivíamos en Tánger, pero nunca se hablaban de los 100 años que habían precedido la expulsión de España. Se hablaba de la expulsión de España, hablábamos castellano en mi casa, nos regulábamos por lo que llamamos las tacanot de Castilla, que en realidad son leyes que los rabinos hicieron en Valladolid. En Valladolid, curiosamente, hubo
la primera legislación antijudía formal de Castilla, que fue el principio del fin, pero también los rabinos trataron de adaptarse a ella. Lo que quiero decir que una contracción histórica de 100 años, pues pensé que merecía la pena acompañar a mi amigo para tratar de averiguar qué es lo que pasó durante ese periodo, ¿no? Y fue extremadamente interesante. Yo soy de cultura francesa, solo hay una dinastía, los Borbones. Aquí habían Carlos, Enríquez y Fernandos por todas partes. Fue difícil, pero bueno, David me ayudó a ubicarme y descubrimos cosas muy interesantes, muy interesantes. Una de ellas para mí fue las disputas. Las disputas, pues no las conocía, sabía que habían debates sobre si el Mesías había llegado o no había llegado, pero las disputas tuvieron otra dimensión en España. Concretamente hubieron varias, concretamente la de una que ocurre pues mucho antes de 1391, que es la de Nachmanides, pero la que ocurre en Tortosa en 1414, 15 y 16, esa duró casi 2 años, fue clave para el destino de la comunidad judía, porque las conversiones se paran después de Tortosa. Se convierten todos los rabinos de Aragón, pero se paran por causa de un señor, un rabino que era de aquella ciudad que tiene un equipo de fútbol que se llama ¿te acuerdas que pasamos por ahí hace mucho frío? En Soria. En Soria toda la comunidad judía se convirtió. Es decir, cuando uno va a Soria, uno tiene que tener conciencia que son todos descendientes de judíos que pues, se convirtieron. Pero el rabino Albo fue uno de los 2 rabinos que no se convirtió en Tortosa y tuvo una reacción extremadamente valiente y sana de escribir un libro para escribir los Sefer HaIkarim. Escribió una especie de panfleto explicando por qué no había que convertirse en un momento en el que eso era contracorriente absoluta. Por lo tanto, bueno, pues esas son cosas que fui descubriendo. En París fue extremadamente interesante. Yo viví 28 años en París y no había visto todo lo que vi en 2 días con mi amigo David. Otro viaje absolutamente extraordinario fue en Francia también, en Avignon, donde hubieron 7 papas, todos franceses menos el último, que fue aragonés, del cual el Papa Luna, del cual Pablo de Santa María fue amigo íntimo y extremadamente leal a su amigo, porque fue el único que les defendió hasta el final, cuando incluso perdió el papado. Quiero señalar algo que, por si viajáis, el momento más emotivo de todo ese viaje no tuvo lugar en Francia, no tuvo lugar en Sevilla, donde la judería está intacta, comparado con Valencia, donde hay una piedra arreglada. Yo creo que la de Sevilla es un poco artificialmente arreglada. Pero ahí está. En Valencia hay una piedra en el metro, debajo del Corte Inglés, no queda más nada. Pero en Barcelona, donde los musulmanes no llegaron, la judería de Barcelona sufrió el pogrom del 1391 y quedó una pared a la entrada de la judería que se construyó con las piedras del cementerio judío. O sea, ¿qué pasó allí? Los prestamistas cristianos fueron a protestar al rey de que el pogrom había matado a parte de la gente que les debía el dinero, entonces pedían reparación. También habían prestamistas cristianos. Los prestamistas no eran únicamente judíos. Y el rey les dijo, pues, recuperar las piedras del cementerio, que habrá que construir casas. Y en esa inmensa pared, a altura de hombre, es una pared normal, se lavó N veces durante los siglos, pero si uno levanta la vista ve
los nombres de las personas, de las lápidas, de las tumbas. Y fue un momento muy particular. Es el momento más emocionante de todo ese viaje, de ver pues de enfrente de uno la historia que se le cae encima, ¿no? Porque en realidad es eso, para mí fue el descubrimiento de una tragedia, pero pormenorizada a través de cada viaje y tratando de seguir la pista de este personaje que nació judío, fue rabino, se casó con una señora, hija de una familia de rabinos de Cataluña, y un día decidió convertirse, y David y yo siempre tratamos de entender por qué, porque los pogromos no habían empezado y nunca descubrimos por qué, salvo por suputaciones. El ambiente debería estar bastante difícil. Sí, este hombre tenía contacto con el mundo cristiano, era un diplomático, sabía algo más que lo normal y a lo mejor pues decidió dar el salto. Quiero decir una cosa. Una de las razones por la cual me interesó el personaje es que nosotros tenemos escrito en el libro del Deuteronomio que incluso convertidos se nos perseguirá. Es lo que está escrito. Y David siempre me recordaba que es triste lo que ocurrió a los judíos en España porque creyeron que convirtiéndose se normalizaría la cosa y a un momento dado se les dijo, primero a través de las leyes de limpieza de sangre, que no podían ser cristianos normales. Y es eso lo que está escrito. No me quería ir. Es cierto que este libro, al centrarse en el comienzo de ese fenómeno y acabar con la muerte de Pablo de Santa María, obispo, no llega a 1492, pero sin duda la continuación tendría que tener en cuenta eso. Las leyes de Pablo muere en 1435. Las leyes de limpieza de sangre de Toledo, las primeras leyes de limpieza de sangre, son de 1448, 13 años más tarde. Pero sí son 40 o 50 o más años después de los pogromos. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que hemos hablado tú y yo alguna vez, de hasta qué punto se parece ese fenómeno al terrible fenómeno alemán de 500 años más tarde, que es a un primer impulso de asimilación, por las malas, pero asimilación al fin y al cabo, le sigue un primer momento de qué bien los hemos convertido, ya somos todos cristianos, y entre 50 y 100 años más tarde viene una especie de enorme arrepentimiento de la comunidad cristiana, de decir, estos tipos los hemos metido y ahora, antes tenían restricciones profesionales y de poder sumarse a universidades y poder entrar en la iglesia, por supuesto, y poder entrar. Y cuando han entrado, que eran gente muy formada y prosperan mucho, viene la envidia y un momento, ¿qué hemos hecho? Entonces, a España las leyes de limpieza de sangre vienen 50 o 60 años después de los pogromos. En Alemania, después de la emancipación de mitad del 19 y de las revoluciones de 1848 y tal, le viene 50 años después el nacimiento del antisemitismo alemán, que es en buena medida dirigido contra judíos que ya no son tales de religión, sino que se han integrado en la sociedad alemana. Y me parece que es terrible porque la historia no se repite, pero rima, como decía ¿cómo se llama el autor americano? No caigo ahora. Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima. Es increíble pensar lo parecido de esos dos fenómenos. Primero se abren las puertas, se les empuja a los judíos para que se metan por esas puertas, y 50 años más tarde se les echa en cara el haberse convertido. O sea, dices tú, y es cierto que a veces se critica a los judíos por no integrarse y se critica a los judíos por integrarse. Entonces, chicos, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos nosotros todos un profeta que se llama Jeremías, que definió cuando era evidente de que ya no había posibilidad de retorno y que Jerusalén sería destruida y que el exilio acabaría en Babilonia, Jeremías explica al pueblo cómo tiene que vivir en el exilio. Y siempre pensé que esa profecía nos ha seguido, esto estamos hablando del siglo -6, o sea, no es ayer,
pero su profecía siempre pensé que tenía algo de actual en todas los exilios que vivió el pueblo judío, porque básicamente lo que viene a decir Jeremías es: nosotros tenemos la obligación de guardar nuestras costumbres, pero adaptarnos al lugar donde se nos lleva, no convirtiéndonos evidentemente, pero colaborando con el Señor del lugar, creando riqueza y manteniendo nuestras familias dentro del judaísmo y creciendo como judíos. Y ya llegará el día de la redención, eso es lo que dice Jeremías. Y eso es lo que los judíos hemos hecho, eso es lo que el mundo que nos ha exiliado y tratado de borrar no ha entendido, cuál es la misión del judío en una tierra que no es la suya. El pueblo de Israel es un pueblo, de hecho, estamos leyendo ahora mismo el Éxodo y es muy interesante, es un pueblo que nace entre imperios, es decir, sale del imperio egipcio, se mete en el desierto, llega a la tierra prometida, le sacan de allí, se mete en el imperio romano, que es un imperio muy largo, trata de conformarse a ese nuevo orden, pero se mantiene. O sea, es un pueblo dado a vivir como extranjero y por lo tanto desarrolla unas capacidades y unos recursos para sobrevivir en ese mundo extranjero. Y aquí en España, en Castilla y en Aragón, lo que ocurre justamente es que uno puede ver paso a paso qué es lo que ocurrió. A partir de los pogroms de 1391, con las conversiones forzadas, porque fue todo un proceso que duró. Luego llegaron las leyes de, Tortosa es una disputa, pero lo que realmente hizo cambiar las cosas fueron, como mencionó David, las leyes de Valladolid, donde se pide a los judíos que salgan del centro de la ciudad y se vayan a vivir a la periferia. Evidentemente tienen que vender una casa, tienen que comprar otra, y ese proceso está totalmente regulado por el señor del lugar. Es traumático, ¿no? Todo eso. Se trataba de sobrevivir en ese entorno. Entonces, sí, creo que hay un nivel de incomprensión importante a lo que es un judío, primero, y a lo que el judío está destinado a aportar donde está. Hay un tema, perdóname, mantener la identidad es la clave de la historia judía. Mantener la identidad viene a un precio muy alto y desde luego en ciertos momentos a un precio altísimo. Al fin y al cabo, especialmente nuestros conversos decidieron no mantener la identidad. Su influencia y su sangre se queda, pero ellos dejaron de decir soy judío. Lo heroico si quieres, pero yo creo que lo que impone el precio tan alto periódicamente a lo largo de la historia del pueblo judío es que mantiene su identidad. Ya nadie habla de hititas, ni de pictos, ni de seleucidas. Y todos esos pueblos fueron contemporáneos de los judíos en algún momento. Todos los otros, exactamente, o se extinguieron o se fundieron con el paisaje. Yo creo que la bendición / maldición viene de la fortaleza en mantener la identidad en un entorno que no necesariamente es simpático o amable con quien mantiene su propia identidad. Sí, tienes razón. Vamos a ver, una de las preguntas que hice a un rabino amigo mío en Nueva York fue la siguiente: no entiendo cómo un rabino de la categoría de Shmuel Levi podía caer en la conversión. Intelectualmente no conseguía entenderlo, porque en el libro lo comentamos. El pacto, hay un pacto entre Dios y el pueblo judío, y entonces el rabino sabe que hay un pacto, entonces sabe que está atado al pacto, sabe que él está atado al pacto, que sus hijos están atados al pacto y todas las generaciones siguientes están atadas al pacto. Entonces digo, no puedo entender que alguien que sabe que ese pacto existe pueda decidir romper el pacto, porque no es un señor, no es un labrador, no es un ignorante, perdón por los labradores, pero no es un ignorante. Entonces, ¿cómo puede? Y su respuesta fue: 15 siglos de exilio son muy largos. Es decir, que aquí estamos dentro de lo humano, ¿no? Hay gente que se rinde. Claro, aquí entramos dentro de lo humano, es decir,
¿Cuánto puede uno aguantar? Este señor tenía una visión, tenía mundología, había sido enviado por los reyes a Gran Bretaña a buscar mujer para el heredero, que luego se transformó en una antisemita, Catalina Lancaster. Era un hombre que tenía una gran reputación. Cuando se convierte, le envían a la Universidad de París, el Cabildo, algo anormal. Era la universidad más grande del mundo conocido, la de París. Se hace amigo de un papa. Entonces, claro, él veía el mundo quizás con unos ojos distintos a la de los demás judíos, pero para mí, no obstante, esa pregunta subsiste. Es decir, ¿cómo puede romper el pacto? Una pregunta que me hace mucha gente es, ¿pero sabes ya por qué se convirtió? Pues no, es imposible, no estoy en su mente, no lo sé. Cuando alguien se convierte contracorriente, puede suponer, cuando alguien empeora por convertirse, su vida puede suponer que es sincero. Cuando alguien mejora de vida por convertirse, como fue este caso, pues puede ser sincero o puede no serlo. Puede ser pura conveniencia o puede ser una combinación de conveniencia y convencimiento, no lo sabemos. Lo cierto es que él, no sé si en el primer momento estaba convencido o no, pero sí que creo, y ahí difiero de Netanyahu, este señor hizo infinitamente más por entender la doctrina cristiana, explicarla y ser prosélito de ella, de lo que un simple converso. O sea, no tenía por qué llegar tan lejos. Tú puedes pasar la raya de la frontera de aquí a allá y ya está. Pero este señor se fue 100 kilómetros de la raya y estuvo escribiendo y predicando cristianismo, digamos, sus segundos 40 años, mucho tiempo. Insisto, es imposible saber qué le pasó por la cabeza en la primavera y el verano de 1390, pero sí que es cierto que de manera a lo mejor pragmática, por no llamarlo de otra manera, él decidió que a partir de ahí era cristiano y que tenía que ir a hacer carrera en la Iglesia Católica y tiró para adelante, hombre. No volvió a plantearse dudas. Sí, esto en un entorno que quizás merece la pena, antes de dar la palabra daros la palabra, señalar que en el medievo, desde del 10-11 hasta la expulsión, el centro del mundo judío está en Sefarad, no está en el centro de Europa. Pasa a estar en el centro de Europa una vez que el exilio tiene lugar y las comunidades se desparraman por la cuenca del Mediterráneo hacia, concretamente, Turquía, hacia el norte de África, y hay movimientos de grupos de judíos que se van yendo hacia el centro de Europa. Es decir, los sefardíes perdemos, entre comillas, un cierto liderazgo espiritual dentro del judaísmo a raíz de la expulsión de España. Primer tema. Segundo tema, esa añoranza de Sefarad que tenemos, evidentemente no viene porque la Inquisición no perseguía a los conversos, seamos claros. Viene porque añoramos la grandeza del judaísmo de Sefarad, que desapareció en muy poco tiempo. Es decir, hay que comparar 15 siglos. 15 siglos es año 0, básicamente, sí, o 30 o 70 o lo que sea, la destrucción del segundo templo, cuando los esclavos judíos llegan a la península ibérica dentro del Imperio Romano, porque Judea era Imperio Romano, era todo lo mismo, había una unidad geográfica, política. Entonces, eso es lo que añoramos, es esa grandeza, y una grandeza justificada por otra parte, porque yo soy sefardí y en Marruecos pues nos trasladaron las costumbres de Castilla y son las que sigo utilizando dentro de mi ritual de fe. Por lo tanto, eso es lo que se añora hasta hoy. Sí. No sé si a lo mejor llega el momento, no sé si alguien del público quiere hacer alguna observación o tiene alguna pregunta. Por favor, sí. ¿Ahí al fondo?
Muchas gracias. Es una pregunta de una persona que aún no ha leído el libro, entonces igual se explica a lo largo del libro. Mi duda es si en vuestro viaje, sobre todo por España, entablabais conversaciones con gente española de a pie para explorar sobre el asunto, y si es así, ¿qué tipo de reacciones os encontrabais y si tuvisteis alguna sorpresa? Pues mira, generalmente favorables, pero te digo, en todas las ciudades, luego en Sevilla, y en Valencia, y en Barcelona, que al final no tiene capítulo, pero también estuvimos, buscábamos contactos que supieran de esto. Ya hay una selección previa natural de gente como favorable a estas historias, por así decirlo. En Sevilla estuvimos con unos buenos amigos, en Valencia estuvimos con Marila Zulay y Estrella Israel, en Barcelona con Jacqueline Freud y Magda Moros. Pero guías, digamos, propensas a este tema. Una cosa que me parece interesante constatar era que en Tortosa, donde tuvo lugar durante casi 2 años, como ha dicho Sam, en la Catedral de Tortosa, una disputa inmensa entre docenas de rabinos y docenas de sacerdotes, nadie en la catedral en la que tuvo lugar tenía ni idea de qué le estábamos hablando. O sea, hay una especie de memoria selectiva buenista en el sentido siguiente. Tortosa, como muchas ciudades de España, cultiva mucho redes sefarad y cultiva mucho las 3 culturas, y hay pinturas en las paredes con candelabros y tal, y no sé qué, y todo qué bonito, aquí nos llevábamos todos muy bien. Y cuando fuimos a la catedral, al guía de la catedral, un señor que se dedica a eso, le dijimos: ¿en qué sala tuvo lugar la disputa? La pregunta fue: ¿qué disputa? La disputa de Tortosa. Hubo aquí un problema con alguien, y digo, pues, es igual. O sea, te están contando allí, y además tienen allí calle de Jerusalén y calle de no sé cuánto, como un barrio judío muy monopuesto y tal, pero no tenían constancia de eso, con lo cual lo que te encuentras es que hay gente que sabe de esto, pero que en general la gente lo ha, digamos, idealizado y habla muy bonito, todo el mundo habla de las 3 culturas y tal, pero que luego cuando concretas hay mucha ignorancia de episodios concretos. En Burgos, por otra parte, sí que tuvimos, tanto la primera como la segunda vez, porque a Burgos fuimos 2 veces, buenos guías. La segunda vez en la catedral nos apoyó muchísimo y nos sigue apoyando el obispado de Burgos. En la capilla de Santa Catalina, creo que se llama, están, digamos, todos los obispos de Burgos, además como en el fútbol, como un dorsal cada uno, del 1 al 75, y en el puesto 37 creo que está Pablo, y en el siguiente su hijo, Alonso de Santa María, que también fue Alonso de Cartagena, que fue su sustituto en el obispado de Burgos. En Burgos había muchísimo conocimiento del personaje, pero te sorprende ver que hay mucha gente que debería de saber de esto, y que sencillamente lo han eliminado de su memoria. A lo mejor porque es incómodo, porque pues, la disputa de Tortosa no es un episodio de el anuncio de tolerancia, y ya está. Sí, la disputa de Tortosa estratégicamente era clave para el Papa Luna, porque en ese momento él ya sabe que les van a destituir, y la disputa de Tortosa para él era una manera de recuperar la iniciativa, consiguiendo convertir a todos los judíos de España, de la península, de Aragón al menos. Por lo tanto, era clave que esa disputa pues saliera bien, y empezó muy mal. Tuvo que intervenir el Papa Luna para organizarlo. Es interesante saber de que el fiscal de la disputa del lado cristiano, siempre los fiscales de las disputas eran judíos conversos, por una razón simple: leían el hebreo y el arameo, y por lo tanto, como se trataba de demostrar que los textos judíos pues tenían algo que ver con el Mesías, pues tenían que saber hablar hebreo y arameo. Y aquí se trataba de un alumno de Pablo de Santa María, Joshua Lorqui, el que se llamaba Jerónimo de Santa Fe. Sí. Él reprochó a su maestro, le cuestionó: ¿por qué te conviertes? Y luego acabó convirtiéndose y siendo fiscal de esa disputa, que fue clave. Pues todos los rabinos de Aragón se convirtieron. O sea, no fue cualquier cosa. Es cierto.
Eso te indica, yo creo, el grado de presión que debió de haber. Es decir, Joshua Lorca y Josué de Lorca, yo he hispanizado los nombres voluntariamente porque me parecía que era la mejor manera, como he dicho en una nota al principio del libro, de que los lectores españoles actuales no piensen en estos judíos como extranjeros que acaban de llegar. Y de hecho, discuto el tema de judíos españoles. Yo los llamo españoles judíos, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y de hecho eran castellanos judíos o aragoneses judíos. Pero este señor, en el 1390, reprocha muy extensamente la conversión a su maestro y le hace 1000 preguntas, pero luego debió seguir sufriendo. Es que aquellos 20 años debieron ser, se convirtió 20 años más tarde, no 1 ni 2 años más tarde. Pero vete a saber la presión que tuvo durante 20 años, hasta que un tío muy inteligente, médico, teólogo y todo, dice: hasta aquí hemos llegado, me paso al otro mundo porque en este mundo no se puede vivir. O sea, debió ser muy difícil. Los rabinos que estuvieron en Tortosa y que fueron básicamente acorralados y llevados allí casi en emboscada, se fueron convirtiendo casi todos menos 1 o 2 porque no podían más, porque estuvieron 1 año o 2 negando la conversión hasta que llega un momento que dicen: no voy a salir de aquí si no firmo algo. Y firmaron algo. ¿Por qué? Pues tú sabes lo que hubiera firmado cada uno de nosotros en una situación similar. Como dice tu amigo de Nueva York, la gente no aguanta infinitamente la presión, ¿no? Pero bueno, gracias, Claudia, por la pregunta. ¿Ve alguna similitud entre la situación de 1391 con la actual en España? No, eso es una buena pregunta, pero yo creo que la naturaleza es muy distinta de las presiones. Es decir, en aquella época la religión estaba muy presente en la sociedad. Digamos que la presión no nació de la cumbre de la jerarquía católica, pero sí de la baja iglesia, si se quiere, pero el fondo del antisemitismo, antijudaísmo, más estrictamente hablando en aquella época, era la religión y la iglesia. La situación actual a la que te refieres, obviamente que hablaría de antisemitismo, pero creo que tiene unas fuentes muy distintas. A pesar de que reside mucho más en la izquierda, por definición casi no religiosa, que en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, desde hace ya más de 60 años, decidió no hablar mal, si quieres, más de los judíos en los tratados, en nuestros hermanos mayores en la fe, etcétera, etcétera. Y ya no es la fuente del antisemitismo. La fuente del antisemitismo ahora es bastante opuesta. Bueno, para empezar, en aquella época había, se calcula, entre un 5 y un 10% de judíos en la población de Castilla y Aragón. En cifras actuales eso sería 2 millones a 5 millones de judíos. La presencia numérica de la comunidad judía española es ínfima. Yo creo que, por usar una frase que podrían haber dicho, se odia más al judío teórico que al judío real. Y se odia realmente al Estado de Israel, etc. Todo eso que sabemos. Pero la gente no es que tenga una enemistad concreta contra alguien que conoce y que es judío. Se parece más a los protocolos de la Sesión que al 1390. Gracias. Es un placer escucharle realmente. Yo soy una fan absoluta del proyecto de Guillermo Sanz y de David. Y no me he perdido ninguna presentación y estoy feliz cada vez que voy porque cada vez es más intensa. Lo que estoy realizando es que el tema general del libro es, de un lado, el profundo cariño que nosotros los judíos sefarditas tenemos a España. Y es ese dúo que tenéis los dos, es esa maravilla de pensamiento común. Os quiero recordar que hace unos, no sé si 10 años, el gran rabino Gaón de Inglaterra tuvo el premio Príncipe de Asturias. Y él, en toda su historia, dijo que a pesar de haber sido despedido de España, de haber llorado y de haber sido tan desgraciado todo el pueblo español, todo el pueblo judío, nosotros seguimos leyendo, hablando y conservando ese judaísmo, ese amor profundo a Sefarad. Por otro lado, del lado familiar, un primo hermano de mi marido, judío italiano, se convirtió al catolicismo
fue un shock en la familia. Y fue de tal categoría que incluso en el Vaticano le quisieron adoptar. Pero él se fue como misionero. Y también puedo comprender esa preocupación que tiene Sam de que ocurre. La mente no la conocemos de cada persona, las circunstancias. Y lo que es muy bonito, os felicito, que este libro está creciendo. Es una maravilla. Y en estos momentos que padecemos otra vez esta ola de antisemitismo, exista esta maravilla de comprensión y de conversación, creo que es muy reconfortante. Muchas gracias a los tres. Astrid, yo diría, comprendo la sensación que podéis tener muchos judíos. Hay muchos antisemitas y sin duda los hay. Yo digo, hay mucha gente que no lo es. Y bueno, a lo mejor hablan más o menos fuerte unos que otros, pero créeme, hay muchísima gente que no es antisemita. Siguiendo un poco la pregunta anterior, ¿han podido identificar paralelismo en la persecución sufrida durante esos 100 años, la respuesta de la comunidad judía con lo sucedido con los suetas en Baleares? No, escapa con mucho a este libro. Este libro, digamos, es el comienzo de todo el fenómeno, pero el fenómeno luego sigue, como digo, acaba en 1435. Habría que hablar de Toledo en 1448. Por cierto, habría que hablar de la defensa de muchos clérigos. Uno muy famoso es Juan de Torquemada, que no Tomás de Torquemada, tío Juan de Torquemada, tío de Tomás de Torquemada, fue el gran defensor de los conversos frente a las leyes de limpieza de sangre. Como argumento muy teológicamente sólido desde el punto de vista del cristianismo, es si el bautismo no cura todos los pecados anteriores al bautismo, ¿de qué estamos hablando? Decir que alguien, aunque se haya bautizado, sigue teniendo una mancha por lo que hicieron sus padres o sus abuelos, es un disparate. Ese debate ganó en primer momento y hubo unas papales dándole la razón y diciendo que los conversos tienen que tener todos los derechos de cualquier cristiano, pero como sabemos el odio llevó a otras cosas. Y, digamos, 1448 Toledo, 1478 la Inquisición, 1492 la expulsión. De eso no se habla en este libro porque serían 800 páginas en vez de 400. Y luego ya, como sabes, el tema del estigma de los chuetas llegó hasta básicamente el siglo XX, es decir que eso ya sería la página 1200, 1300. Pero yo creo que es un tema fascinante. A mí me gusta mucho bucear en estos temas, pero bueno, la verdad es que me pareció que había suficiente tema en el periodo 1391-1414, por citar el final de la disputa de Tortosa, como para centrarlo en ello. Vamos a ver, aquí quizás esas son de las cosas que después del episodio del libro, pues seguí leyendo y tratando de averiguar ciertos fenómenos. En primer lugar, para tratar de responderte, hoy es, como dice David, estamos ante un fenómeno antisemita de izquierdas. Es decir, desde un punto de vista puramente ideológico, no estamos sufriendo un antisemitismo que viene desde esferas religiosas. En primer lugar, oficialmente, pues nuestra Tati acabó con eso. Podemos pensar que hay corrientes que lo aceptaron, que no lo aceptaron, todo eso es cierto. Pero el antisemitismo de hoy es un antisemitismo basado en temas económicos, culturales, en cierto modo estigmáticos también. Lo digo, pero no voy a detenerme en ello, pero lo digo, el genocidio del cual se nos acusa a los judíos tiene que ver con el disidio del cual se nos acusa. ¿Okay? Es decir, se busca un mecanismo para deshumanizar al judío de tal manera que al judío se le pueda eliminar. Es decir, es importante esto porque este antisemitismo que hemos vivido a raíz de la guerra de Gaza es un antisemitismo que también tiene el mismo objetivo, que es eliminar al judío. No voy a politizar la reunión, pero os pido por favor que lo analicéis. Segundo tema. Si hubo reacción o no, dudo que la hubiese. Es decir, nosotros no llegamos ahí, pero las historias, lo que ocurrió en Palacio en 1492, marzo, sabemos que don Isaac Abravanel y Abraham Señora
reaccionaron para tratar de parar ese edicto, y creyeron que lo habían conseguido, puesto que obtuvieron una tregua de 3 meses bajo un pago de un impuesto absolutamente increíble, 5 años de impuestos por anticipado, pero no lo consiguieron. Esa es otra historia. Pero en realidad la historia del judío o de las comunidades judías en el exilio, hasta la creación del Estado de Israel, o mejor dicho, hasta la creación hasta el inicio del movimiento sionista, es una historia de miedo. No hay protección. Tenemos que entender este fenómeno para poder comprender a nuestros antepasados. O sea, nosotros vivíamos con un compañero, esto lo dice el historiador Ben-Susson, dice, nuestro compañero era el miedo. Y cuando llega el sionismo, empieza a desaparecer ese miedo, porque es un proyecto totalmente novedoso donde se trata de encontrarse con otra realidad. En esa época, en el siglo que estamos hablando, con los pogromos, etc., estamos en un contexto de miedo. Por lo tanto, no había posibilidad. Es decir, con David lo hemos visto en Sevilla, pues el obispo había muerto, el rey no estaba, el señor que estaba en otro sitio. En Valencia lo mismo, el rey se había ido, se lo dejó a su hermano. O sea, siempre hay un vacío de poder que se utiliza para atacar a la judería y eliminar a los judíos. Y por lo tanto, esa fue nuestra realidad, y fue nuestra realidad hasta el inicio del sionismo, que crea otra realidad, que es la que tenemos hoy. Es la creación de un Estado y la decisión de ya no hay miedo, ya uno se defiende. Estamos llegando desafortunadamente al final, pero primero agradeceros porque ha sido de una calidad y estamos todos realmente felices de escucharos. Deciros también que para nosotros es un momento muy ilusionante. David, te voy a pedir algo. Darío, tenemos la suerte que es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hispano-Judía. Sam es patrono de la Fundación Hispano-Judía y nos encantará que tú también te juntes a este esfuerzo. Da el libro de la fe de tu conocimiento, de tu compromiso. Y cuando hablabais, me acordaba de la frase del Baal Shem Tov sobre el olvido, ¿no? Y el olvido que lleva al exilio y la memoria es el secreto de la redención, decía. Y nosotros con esta fundación y con el museo nos hemos emplazado y nos hemos comprometido a que ese olvido no esté ahí. Nosotros vamos a seguir recordando lo que había aquí y además construyendo para que la gente sepa no solo su origen judío, pero los valores compartidos entre el judaísmo, el cristianismo y todo lo que tenemos que construir. Por lo tanto, gracias a los tres por este ejemplo. Muchísimas gracias. Creo que tengo autorización de mis compañeros de mesa y también de la fundación para hacer simplemente mención a esta recientísima publicación que es la Biblia de Ferrara, que publica una colección que yo dirijo. Este es un texto fundamental porque es la primera Biblia traducida al español de los judíos expulsos acogidos en Ferrara, una Biblia de 1534 que tuvo mucha importancia también porque inspiró la famosísima Biblia del oso que vendría unos años después, ¿no? Y en fin, acabamos de publicarla y la hemos presentado en esa sesión de plenario de la Academia Española con presencia de la Academia Nacional del Ladino Judeo Español de Tel Aviv.